Pasando las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, las causas principales son la placenta previa y el desprendimiento de placenta normo inserta. De las 150 muertes maternas oportunas, con una razón de muerte materna de 44.58 para cada 100.000 nacimientos, encontramos que una de las principales causas son los trastornos placentarios, como el desprendimiento de placenta normo inserta. Así, la suma de estos es de 9 pacientes, es decir, con una razón de muerte materna de 2.66, siendo este un valor considerable. Dentro de las causas de hemorragia obstétrica de la segunda mitad del embarazo tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ruptura uterina y basa previa, siendo las dos primeras las principales causas de este grupo. Se denomina placenta previa cuando la placenta se inserta en el segmento inferior del útero y ocluye el orificio cervical. La prevalencia es de 0.3 a 0.5% de los embarazos, con una tasa de mortalidad perinatal que se incrementa 3 a 4 veces frente a los embarazos normales. El diagnóstico se debe realizar a través del examen ecográfico, ya sea en el segundo o tercer trimestre de gestación, y determinamos la ubicación de la placenta. En cuanto a su clasificación, se la denomina placenta previa o placenta de inserción baja. La placenta previa ya sabemos que es la que cubre el orificio cervical interno en cualquier grado, mientras que se deja a placenta de inserción baja cuando está cerca del orificio pero no lo ocluye. La gran mayoría de los factores de riesgo se basa en que existe una asociación entre un daño endometrial y cicatrización del útero y placenta previa. Así tenemos que entre estos están las cesáreas anteriores, cirugías uterinas previas, paridad materna, edad materna aumentada, tabaquismo, cocaína, gestación múltiple o placenta previa anterior. Dentro de la historia clínica vamos a ver que existe 10 veces más probabilidad de sangrado vaginal antes de parto. Y esto se debe a la separación de la placenta del lecho uterino, favorecido por contracciones, borramiento y dilatación cervical, y también depende de la edad gestacional avanzada. Mientras más a término esté, mayor probabilidad del sangrado. El sangrado es causa de mayor riesgo de transfusión sanguínea, esterectomía, cuidados intensivos, septicemia, tromboflebitis e incluso muerte materna. Como consecuencias fetales está la asociación con la prematuridad y todas sus complicaciones. Para determinar cuál va a ser nuestro manejo frente a la placenta previa depende de si es una paciente asintomática o sintomática. En aquella paciente asintomática, obviamente que no hay sangrado, su control ecográfico debe ser a las 36 semanas y determinará la vía del parto. Aquellas pacientes sintomáticas dependen del grado de sangrado antecedente de la paciente, lo cual va a determinar si se la mantendrá en observación u hospitalización. Se determina que sea a través de la observación a aquellas pacientes con sangrado leve a moderado y hemodinámicamente estable sin factor de riesgo hemorrágico. El tratamiento conservador va a incluir control hemodinámico, maduración pulmonar y tocolisis si es que fuese necesario. El manejo incluye una historia clínica completa y un examen físico, pero sin tactos vaginales para no favorecer el sangrado. Debemos de mantener una vía permeable en aquellos sitios donde podemos obtener exámenes de laboratorio, lo estableceríamos a través de un hemograma, coagulación y bioquímica elemental. Debemos de valorar la frecuencia cardíaca, hacer una monitorización fetal en mayores de 24 semanas de gestación y así podemos observar si existe o no actividad uterina. La ecografía obstétrica va a evaluar el hematoma placentario, la longitud cervical e integridad de las membranas. Y debemos mandar a la paciente a reposo. Si encontramos que la paciente va a tener también actividad uterina, vamos a utilizar el tratamiento tocolítico, cuya preferencia es a través de la nifedipina.
La dosis inicial es de 10 a 20 miligramos vía oral cada 20 minutos hasta que disminuya las contracciones, siendo la dosis máxima durante la primera hora de 60 miligramos. El mantenimiento de 10 a 20 miligramos debe ser cada 6 a 8 horas con una dosis máxima de 160 miligramos por hora. Y su duración máxima del tratamiento debe de ser 48 horas para que exista una completa reversión de la contracción. Dentro de cualquier probabilidad que exista un parto prematuro, debemos de hacer maduración pulmonar fetal. Esto se lo usa en todas las gestantes de 24 a 34 semanas a través de dos medicaciones que podría ser la betametasona o la dexametasona. La betametasona es de 12 miligramos intramuscular cada día por 2 dosis y la dexametasona es 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis, es decir, una dosis total de 24 miligramos. Se puede dar una dosis de rescate en aquellos embarazos que tienen menos de 34 semanas y que sin embargo aún mantienen el riesgo del parto prematuro. En cuanto al manejo de la placenta previa, depende si ésta se encuentra asintomática y no presenta complicaciones, así se podrá dar de alta con controles cada 1 a 2 semanas. Por el contrario, si la paciente mantiene sintomática o se agrava, el cuadro tendrá que ser remitido a un centro de mayor nivel. La terminación de la placenta previa depende de la edad gestacional. Si es un mayor de 36 semanas, se realizará la terminación con una vía cesárea. Si la edad gestacional es menos de 36 semanas, se debe hacer controles con reposo relativo. La siguiente patología dentro de las hemorragias obstétricas de la segunda mitad del embarazo se encuentra el desprendimiento de placenta normoinserta. Esta es la separación total o parcial del sitio de implantación en una placenta normalmente insertada antes del nacimiento del feto y después de la semana 20 de gestación. Puede presentarse con sangrado entre las membranas y la decidua a través del cérvix o permanecer retenido en el útero con sangrado por detrás de la placenta. Dentro de los factores de riesgo en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta se encuentran principalmente relacionados a los estados hipertensivos del embarazo. Entre otros factores de riesgo está el traumatismo abdominal, pacientes fumadoras o que tienen abuso de sustancias como cocaína y alcohol, la descompresión uterina repentina, como en el caso de la ruptura prematura de membrana o cuando se existe la expulsión del primer gemelo, en antecedentes de desprendimiento de placenta normoinserta, en embarazos previos, existe un cordón umbilical corto, malformación uterina, edad materna avanzada, multiparidad, sobredistensión uterina por gestación múltiple o polidramnios, enfermedades vasculares, deficiencias nutricionales y trombofilia. El cuadro clínico del desprendimiento de placenta normoinserta se basa principalmente en la presencia de un sangrado oscuro de inicio brusco, cantidad variable y dolor abdominal. La contractibilidad uterina con policistolia e hipertono son las formas más graves, lo que ocasiona compromiso hipóxico fetal. Las formas graves se acompañan de muerte fetal, descompensación hemodinámica materna y coagulación intravascular diseminada. Ecográficamente se va a observar una imagen retroplacentaria ecorefringente heterogénea que puede aumentar el grosor placentario con o sin disección de las membranas ovulares. La imagen puede evolucionar hacia la ecosolunescencia en la medida que el coágulo se desorganiza. Como estas dos patologías son las principales causas de la hemorragia obstétrica en la segunda mitad del embarazo, es válido hacer un diagnóstico diferencial entre placenta previa y desprendimiento de placenta normoinserta. Así tenemos que en la placenta previa el sangrado vaginal, como dije anteriormente, era rojo rutilante, mientras que en el desprendimiento de placenta normoinserta es un rojo oscuro. El tono uterino generalmente en la placenta previa es normal, mientras que en el desprendimiento va a estar hipertónico. El dolor, por lo tanto, en la placenta previa no va a estar relacionado, mientras que en el desprendimiento sí se encuentra dolorosa la paciente. El diagnóstico básicamente de la placenta previa debe de ser a través de ecografía, mientras que en el desprendimiento de placenta es de forma clínica. El sufrimiento fetal en la placenta previa es poco frecuente, pero en el desprendimiento siempre
va a ser más frecuente e incluso puede llegar a la muerte fetal. Los factores de riesgo en la placenta previa son principalmente por lesiones endometriales y en el desprendimiento de placenta su principal factor de riesgo son los estados hipertensivos del embarazo. En el desprendimiento de placenta normoinserta se ha realizado una clasificación dividiéndolos en grados. Así tenemos que está en grado 0, 1, 2 y 3. Y existen varias diferencias. Así tenemos que el sangrado no se va a encontrar en el grado 0, va a ser leve o oculto en el grado 1, en el 2 moderado u oculto y en el 3 abundante u oculto. En cuanto al dolor, en el grado 0 no va a haber, en el grado 1 va a ser leve o simplemente una sensibilidad, en el grado 2 moderado y en el grado 3 muy doloroso. El tono uterino en el grado 0 es normal, en el 1 puede ser normal o leve aumentado, en el grado 2 va a haber hipertonía y en el grado 3 también hipertonía. El shock hipovolémico en el 0 no va a existir ni en el 1. En el 2 va a ser leve y en el 3 grave. Las pérdidas de bienestar fetal en el 0 no, en el 1 no, en el 2 sí y en el 3 ya hay la muerte fetal. La coagulación intravascular diseminada en el 0 no va a haber ni en el 1, mientras que en el 2 ya vamos a observar una hipofibrinogenemia, mientras que el SID se encuentra en el 3. Por lo tanto, el desprendimiento de placenta previa normoinserta en el 0 va a ser muy leve, en el 1 menos del 30% de la placenta, en el 2 del 30 al 50% de la placenta y en el 3 del 50 hasta el 100% de la placenta, por eso es que existen tantas complicaciones. La frecuencia en el grado 0 no es variable porque esto es un diagnóstico retrospectivo. En el grado 1 es un 48%, en el grado 2 27% y en el grado 3 un 24%. En el manejo de la placenta normoinserta, esto va a depender de la severidad del sangrado, de la edad gestacional de la paciente y la presencia de actividad uterina. Debe estar orientado a prevenir el choque hipovolémico y, si no es evitable, lograr las mejores condiciones para el feto. Ante la sospecha diagnóstica, principalmente hay que estabilizar a la paciente y luego referirla inmediatamente. No hay que realizar tactos vaginales ni colocar espéculo. Como vamos a hacer la referencia de la paciente, este siempre va a estar acompañado por un profesional capacitado con las siguientes medidas. Colocación de 2 vías endovenosas seguras de cloruro de sodio al 0.9% con catéter endovenoso 18 o 16. La vía aérea permeable si tiene oxígeno con catéter nasal a 4 litros por minuto. Mantener la temperatura, la posición en decúbito lateral izquierdo, el monitoreo estricto de signos vitales y colocar sonda de Foley, estimar las pérdidas sanguíneas. El acompañante debe ser un potencial donante de sangre preferentemente. Según el compromiso del bienestar fetal, termina el embarazo por cesárea independientemente de la edad gestacional. Inminencia de parto. Si existe una dilatación mayor de 8 centímetros, se puede intentar el parto vaginal con soporte hemodinámico. En caso de óbito fetal, la decisión de la vía del parto se hará individualmente, es decir, puede ser parto vaginal o cesárea. Dentro de las causas de hemorragia de la segunda mitad del embarazo se encuentran, como sabemos, la placenta previa y el desprendimiento de placenta normoinserta. En cuanto al manejo de la placenta previa, será si es asintomática o sintomática. Si es asintomática, entonces será a través de una cesárea a las 37 semanas. Si es sintomática, debemos determinar si existe un sangrado leve o moderado, si está estable y si existe o no un factor de riesgo. Si es positivo para todos estos, entonces vamos a encontrar que a esta paciente preferentemente la vamos a poner en observación.
se estabiliza y se puede dar el alta para programar la cesárea a las 37 semanas. Por el contrario, si es un sangrado mayor, no está estable o no tiene factor de riesgo, entonces vamos a tener que hospitalizarla, y si es que aún así no estabiliza, entonces será necesario una cesárea inmediata.